Listo, don Vicente, bienvenido. Paz inicial, buenas noches para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en otros continentes como África y obviamente en Europa. Vamos a desarrollar o a continuar desarrollando la cátedra que hace bastante tiempo quería yo desarrollar, que era la digestión de las impresiones. Y luego de esta cátedra continuar con la transformación de dichas impresiones. Esta cátedra, el maestro nos la resume de la siguiente manera. Primero que todo, él nos explica que el cuerpo, por nosotros en este mundo, este cuerpo necesita de tres alimentos esenciales. Que el primer alimento es el alimento común, o sea, lo que consumimos para sostener nuestro cuerpo. Alimentos o comida como la yuca, la papa, la carne, el pescado, la leche, el café, el chocolate, bueno, todos estos ingredientes que ingresamos por la ingesta y luego llegan al estómago y allí pues afortunadamente existe un aparato o mejor un órgano que se dedica a hacer la digestión de estos alimentos y cuando ya se procesa esa digestión los principios vitales van a la sangre y ésta los reparte por el cuerpo para darle vida al propio cuerpo y a sus órganos. Luego nos dice que otro alimento importante, eh, pero nos hace una reseña de que este alimento es importante, pero no es tan fundamental como los otros alimentos. Incluso nos cita el caso de Mahatma Gandhi, que duraba hasta 3 meses sin consumir alimentos y podía sostener su vida. Hay también, entonces, otras formas de preservar la vida con estos alimentos. El segundo alimento, el maestro nos dice que es el aire que recibimos a través de las fosas nasales y que se introduce al cuerpo y que ese aire o oxígeno está aportando nada más ni nada menos que el prana. Y ese prana es el elemento también vital que el cuerpo necesita y que tenemos un órgano y que ese órgano son los pulmones que ayudan en ese proceso. Incluso él cita que podemos durar un poco de tiempo conteniendo la respiración, pero que naturalmente nunca es posible superar de pronto con gran esfuerzo los 3 minutos, pero de ahí nunca pasamos. Entonces fíjense ustedes cómo estos dos alimentos que se consideran vitales y fundamentales tienen un aparato que los transforma, que hace la digestión, que hace el proceso de, como quien dice, purificar y sacar lo que necesita de los alimentos que llegan al organismo. El caso del alimento común y el caso del aire. El aire, pues, es succionado a través del calentamiento, llega y se absorbe en el cuerpo el prana, que es la parte vital. Pero fíjese usted que también el maestro nos hace una advertencia, y es que de pronto con entrenamiento la persona puede llegar hasta aguantar 4 minutos sin respirar, pero no puede pasar de allí, porque de lo contrario puede correr peligro la vida. Ese pues es una explicación muy gráfica. Luego nos habla de un último alimento, y ese último alimento, que es la tercera clase de alimento, es que es mucho más importante que los dos anteriores. Y el maestro nos explica que son las impresiones. Y dice el maestro que nosotros no podríamos durar ni un segundo de la existencia si no existieran las impresiones. Parece que este alimento ni la ciencia oficial
ni nosotros lo tenemos bien clasificado, porque lo tomamos como alimento. Simplemente lo vemos como una función del cuerpo y mucho menos sabemos quién lo produce o manifiesta estas impresiones. Entonces, lo interesante de esto, o sea que no se puede vivir ni un segundo sin impresiones y que el organismo se nutre especialmente con las impresiones. Y nos señala, por ejemplo, que si el aire no hiciera impresión en nuestros pulmones, en nuestra sangre, no viviríamos. Y que si la comida no lograra impresionar el estómago y vías intestinales, tampoco podríamos vivir. Así que las impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, dice el maestro, a diferencia de la respiración y el primer alimento que entra por la boca al estómago, no tenemos, en este caso, un órgano para digerir las impresiones y esto es lamentable. Aquí viene pues el grave problema de que el cuerpo humano posee órganos para hacer funcionar en la digestión de los alimentos comunes que entran por la boca y del alimento aire que absorbemos por las fosas nasales. Vean ustedes, el aire cuenta con los pulmones y la comida con el estómago para hacer ese proceso. Pero las impresiones con qué órgano cuentan, dice, pasan a la mente, no lo podemos negar, pero no tenemos con qué digerir las impresiones. No hay órgano para la digestión y transformación de las impresiones. Esto sí es importante que lo analicemos profundamente. ¿Y saben por qué es importante estudiar esta cátedra? Porque esta cátedra me da una idea muy fundamental para yo reforzar mi trabajo psicológico que es tan importante de hacer en nosotros. Los estudiantes que le dan importancia a este trabajo psicológico, pues hombre, tienen la gran virtud de que van a comprender muy bien este trabajo, que lo van a poder saber manejar. Y es importante que sepamos nosotros que este trabajo lo podemos manejar y de qué manera podríamos hacerlo para que no haya problema con nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo fisiológico. Así que esta es pues el fundamento esencial que tenemos nosotros cuando estamos trabajando con esta enseñanza tan importante que el maestro nos entrega en esta cátedra, que es la digestión de las impresiones. Por eso él dice, las impresiones con qué órgano cuentan para poder digerirlas, pasan a la mente, no lo podemos negar, pero no tenemos con qué digerir las impresiones. No hay órgano para la digestión y transformación de las impresiones. Aquí hay un problema muy grave, muy delicado, y es el cómo hago yo para que se pueda manejar este proceso de las impresiones. Esto es gravísimo, hermanos, muy grave porque nosotros, pues como ya lo ha explicado bien el maestro, tenemos órganos para digerir el aire y para digerir el alimento común, pero no lo tenemos para digerir las impresiones. De hecho, estas impresiones que son de orden psíquico van directo a la personalidad. Eso es lo grave. Dice el maestro, todos los eventos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Aquí hay alguna enseñanza profunda que todos tenemos que valorar. Cuando el maestro nos dice que todos los eventos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones, imagínense ustedes, todos los elementos que se nos presentan, todos los eventos que se nos presentan de la vida llegan a la mente en forma de impresiones, todos los eventos, los acontecimientos, las circunstancias, vuelvo y repito, todos los eventos, todos los acontecimientos,
todos los hechos, todas las circunstancias llegan a la mente en forma de impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones, claro. Entonces, fíjense, tenemos tres cerebros: cerebro pensante, cerebro sintiente y cerebro actuante. Y a cada uno de estos cerebros llegan las impresiones de acuerdo al trabajo que cada sujeto hace en el proceso de su propia vida. Dice el maestro, la alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas, las preocupaciones, etcétera, etcétera, llegan a la mente en forma de impresiones. Ya pues es bueno que sepamos que los problemas no son del mundo físico, que la tristeza no es del mundo físico, que la alegría no es del mundo físico, que las preocupaciones no son del mundo físico. Vean ustedes esto, qué interesante. ¿Por qué? Porque todas llegan al cerebro en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, llega a la mente en forma de impresiones. Esto, obviamente, cuando lo analizamos, cuando lo leemos con paciencia y nos damos a la tarea de procesarlo, a una hora que en este momento que estamos hablando sobre esto, si nosotros le damos un procesamiento y lo llevamos a que se manifieste este proceso de la digestión de las impresiones, puede que nos cueste un poco de trabajo entenderlo y mucho más comprenderlo, pero tenemos que empezar a interactuar con esos fenómenos para poder de esa manera ir conociendo muy bien el trabajo psicológico, cómo es que lo tenemos que hacer. Porque si nosotros no conocemos cómo es que se hace el trabajo psicológico, pues es imposible que nosotros seamos capaces de avanzar en este proceso. Y esta cátedra de la digestión de las impresiones y la transformación de las impresiones, debemos de habilitarla para las distintas cámaras de la enseñanza gnóstica. Esta cátedra es muy importante para una primera cámara explicarla en forma sencilla, para una segunda cámara explicarla en forma mucho más amplia y ya en una tercera cámara entrar a hacer la combinación y explicación de los procesos de cómo aparecen esas impresiones, etcétera, etcétera. Así que vean ustedes lo interesante que se va volviendo esta enseñanza. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, llega a la mente en forma de impresiones. Repito, desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones. No tenemos un órgano que digiera impresiones. Óigase bien. No lo hay. Lamentablemente es así. Y miren ustedes el grave problema en que nos encontramos. Porque tenemos que ver, suplantamos en el trabajo que estamos haciendo la forma de colocar un elemento que me ayude a digerir y a transformar las impresiones. Porque como bien lo explica aquí el maestro, todos los eventos de la vida llegan a la mente en impresiones. O sea que en el momento preciso en que yo logro, digamos, evidenciar que tengo la gran afluencia de impresiones continuas, de millonésimas de segundo en segundo, entonces de esa manera, al darme cuenta de esto y saber cuál es el proceso que tienen estas impresiones, primero cómo se forman, dónde se originan, cómo se originan, todo eso lo tenemos que ver, pero eso ya corresponde a una segunda cámara avanzada o a una tercera cámara para poder entender mejor, porque se necesita que los estudiantes que vayan a participar de esto tengan la capacidad de darse cuenta que esto es muy profundo y que no se puede simplemente tomar como tan simplemente como decir, no, es que hermanos, hay que transformar las impresiones, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Ah, no, usted coloca un transformador entre la mente y las impresiones. Así, ¿y cuál es ese transformador? Vean ustedes, todo esto hay que analizarlo profundamente.
nos explica el maestro, cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, llega a la mente en forma de impresiones. Repito, desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones. Motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos. Esto es en Joyce. Aquí ya nos viene la primera enseñanza de ese grave problema de no tener un transformador, un aparato que digiera las impresiones. Porque miren lo que se vuelven. Estas impresiones se vuelven inmediatamente, como dice el maestro, motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos. Esto es en Joyce. Ahí vemos pues cómo nosotros a través de las impresiones podemos crear nuevos agregados o alimentar a los agregados que ya tenemos, es decir, hacerlos más fuertes, darles más alimento, porque eso es lo que hacen las impresiones, alimentar. Y aquí hay un misterio muy interesante que tendríamos que verlo posteriormente sobre qué más son las impresiones, porque nosotros podemos decir que son estados psíquicos, pero ahí hay una energía. Recuerden que hay una cátedra en la que el maestro nos explica muy claro cómo es ese asunto de la masa y la energía y cómo se transforma la masa en energía y cómo la energía vuelve a ser masa. Y esto lo explica el maestro con una fórmula matemática del gran científico Albert Einstein, o Einstein, como le querramos decir, en donde él coloca a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y de esa manera obtiene él la energía. Luego nos dice el maestro, si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultador, entonces esas impresiones se convierten dentro de nosotros en un yo de venganza. Miren ustedes cómo al no poder transformar, al no poder digerir estas impresiones y transformarlas, se van volviendo yoes. Y observemos cómo el maestro nos da un ejemplo muy claro, que si estamos en presencia de un insultador que nos está repitiendo palabras desagradables o soeces, entonces esa impresión se convierte en un yo dentro de nosotros y ese es un yo que se denomina un yo de venganza, claro. El insultado, al escuchar todo eso y darle rienda suelta, sin poder transformar, sin poder digerir ni transformar esas impresiones, entonces él reacciona otro diablo bien grande que es el demonio de la venganza. Ahí vamos viendo cómo es este asunto. Si no digerimos la impresión que nos provoca una copa de vino, obviamente tal impresión se convierte en el yo de la embriaguez. Claro, llegamos a X sitio y nos encontramos con una amiga y nos damos a tomarnos una copa de licor o a que nos brinden una copa de licor. Y si nosotros no somos capaces de transformar esa impresión, pues seguimos con la tercera, la cuarta, y lo que vamos a tener es una gran borrachera, una gran embriaguez, como nos dice el maestro. Si no digeremos nosotros la impresión que nos provoca una persona del sexo opuesto, incuestionablemente tal impresión se convierte por lo mismo en un yo de lujuria. Esto sí que es complicado, hermanos, especialmente nosotros como hombres tenemos una terrible lujuria muy alborotada frente a nuestras damas y nos cuesta un trabajo tremendo digerir esa impresión y mucho más transformarla. De manera que es muy complicado. Por lo menos nuestras damas en eso he visto yo que son como muy decentes, como muy educadas para manejar ese yo de la lujuria. Pues no todas, pero sí en algunas. Y el maestro nos aconseja que nosotros tenemos que educar los sentidos y aprender, por ejemplo,
a mirar a la mujer. Pero ¿qué me gano yo con aprender a mirar a la mujer si no me interno en las causas que me hacen que aparezca esa impresión lujuriosa que va a alimentar y a engordar o a crear nuevos yoes de lujuria? Eso es muy complicado. El maestro nos lo dice así escuetamente porque él ya había hecho los procesos completos, él había destruido. En una anécdota que muchos de ustedes conocerán, el maestro fue llevado a un sitio especial en los mundos internos donde tuvo la oportunidad, después de haber rogado mucho y después de haber sido instruido, de que él no estaba teniendo en cuenta a la Madre Bendita, porque él se pegó mucho de la enseñanza de Jiddu Krishnamurti, quien llegó a la conclusión de que cuando se comprendía un agregado, este se disolvía. Y resulta que el maestro llegó a estudiar internamente y a darse cuenta que no era posible la sola comprensión del ego, que había que, aparte de comprenderlo, había que encontrar su hondo significado y luego sí entrar a la eliminación del agregado con la Madre Bendita. De manera que esto implica, como podemos ver en el caso de este agregado de la lujuria, un caso muy, muy específico y trascendente. Si no digerimos la impresión que nos llega a la mente relacionada con una fortuna, obviamente tal impresión puede convertirse en un yo de codicia. Claro, uno encuentra gente que no para, tiene plata y quiere más y más y más y más y más y más y más plata y no para. Entonces, eso es terrible porque esas personas llega un instante, un momento en que los asfixia completamente ese yo de la codicia y acaba con la persona. Esos yoes son bien terribles y bien difíciles de manejar. Entonces, fíjese, así que no digerir las impresiones equivale a crear yoes. Oiga, no digerir las impresiones equivale a crear nuevos yoes o alimentar yoes. Ahora yo les hago a ustedes la pregunta y me la hago a mí también. ¿Cuántas o en cuántas horas del día o minutos o segundos estamos trabajando para poder establecer ese órgano que necesitamos para poder digerir y transformar esas impresiones? Ahí pues hay una gran, diría yo, como un gran montaña de obstáculos que nos permiten saber cómo los tenemos que esquivar para poder llegar a ese proceso de la digestión y de la transformación de las impresiones. Hoy día estaba yo revisando mis estados interiores y no encontraba la causa de estar en ese estado interior. Revisando mucho, llegué a tener la idea de que podría haber sido una noticia que me llegó telefónicamente sobre unos pagos que había hecho y que no aparecían abonados, que me los estaban volviendo a cobrar. Parecía eso. Sin embargo, después, estando en el sitio, en el lugar donde tenía que hacer las reclamaciones, volví a examinar las cosas y apareció un yo por ahí que me decía, tómese un cafecito que con eso le pasa todo. Y resulta que sí, el café ayuda y estimula, pero ese no era el caso. Yo tuve que decir, pues el café sirve, pero eso no me va a resolver la situación del estado interior que estoy manejando, porque el café no me va a decir, oiga, el estado que usted tiene es por tal cosa. No, el café no me dice eso. El café estimula mi cuerpo por el ingrediente que contiene, que es la cafeína. Pero ¿estimula qué? Estimula mi cerebro emocional. Pero no me dice cuáles son los egos que me tenían en ese estado interior equivocado.
Vean ustedes lo interesante pues que se vuelve cuando el maestro nos explica aquí cómo formamos esas impresiones, precisamente porque nosotros no tenemos al alcance ese órgano o ese sistema que nos permita digerir y transformar las impresiones. Por eso dice el maestro, así que no digerir las impresiones equivale a crear yoes. Las impresiones no digeridas se convierten en nuevos yoes. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores o existencias anteriores, sino que lo que es peor, estamos creando todos los días nuevos yoes. Y eso es lamentable. Esta sí que es una sentencia terrible. Y nosotros, los estudiantes de esta enseñanza, ya deberíamos de parar ese alimento a los yoes o esa creación de nuevos yoes. Pero ya sabemos que para parar eso tenemos que aprender a digerir y a transformar las impresiones. Miremos pues a ver, de aquí en adelante, que estamos hablando de esta cátedra, a ver si ustedes en el curso de los días siguientes van analizando profundamente este proceso. Porque si este proceso no lo analizamos, pues nada nos ganamos con tener como ganas, deseos de cambiar y de transformar nuestras vidas, pero ¿qué pasa si en vez de transformarla lo que estamos haciendo es alimentar más y más y más esos elementos llamados yoes o creando nuevos yoes? Eso es terriblemente grave, hermanos. No se trata de reprimir los yoes, porque ¿qué se gana usted con reprimir los yoes? Dígame, ¿qué se gana? No se gana nada. Simplemente los está deteniendo, les está poniendo una barrera, pero ellos van a romper esa barrera y en cualquier momento va a ser peor el ataque que usted va a tener. De manera que por ese camino no es, por ahí no es el asunto. Entonces, fíjense ustedes. Así que no digerir las impresiones equivale a crear yoes. Las impresiones no digeridas se convierten en nuevos yoes. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores, sino lo que es peor, estamos creando todos los días nuevos yoes. Y eso es lamentable, muy lamentable. Dejar de crear yoes es indispensable. Óigase bien, dejar de crear yoes es indispensable. Hombre, ¿a quién no le va a gustar o no va a aplaudir el hecho de que fue capaz de empezar a parar la acción que se acumula con estas impresiones para ir creando nuevos yoes? Yo creo, por eso yo decía que esta cátedra es demasiado importante para los estudiantes, porque el estudiante que siente el deseo de hacer un trabajo psicológico encuentra en esta cátedra un almacén completo que le permite ver con claridad cómo es que está haciendo su trabajo, de qué manera lo está llevando. Y si el estudiante no se percata de la necesidad de parar esta creación de nuevos yoes y de alimentar nuevos yoes, pues es imposible que avancemos, hermanos. Por eso es tan claro que los estudiantes de la enseñanza gnóstica estamos prácticamente detenidos. Estamos como en un remolino dando vueltas y vueltas y no podemos despegar. ¿Y por qué no podemos despegar? Porque no hemos estudiado al maestro en forma precisa, porque no hemos entendido ni menos comprendido sus enseñanzas. Porque díganme ustedes cuántos años lleva esta cátedra que el maestro la dictó en una tercera cámara en la Ciudad de México. Que yo me acuerdo, esta cátedra está desde los principios de la década de los 70. Imagínense ustedes, son 30 y 21, 51 años, hermanos. Los que somos ya mayores, que conocimos esta cátedra, recién entramos a la enseñanza gnóstica, nos debe dar una pena terrible,
saber que no hemos sido capaces de manejar este proceso. Esto es lamentable, hermanos, muy lamentable. A mí me parece que por ese camino vamos muy mal y no nos podemos augurar nada bueno. Así estudiemos la pistisofía muy bien, así estudiemos la antropología gnóstica, así estudiemos las runas, así estudiemos la elementoterapia, así manejemos los gnomos y pigmeos o todo lo que querramos, puede ser cierto, pero si nosotros no somos capaces de parar en seco esta creación de nuevos yoes, pues sinceramente estamos muy mal y no vamos a progresar, hermanos, no vamos a progresar. Va a ser imposible, va a ser imposible. De manera que, por favor, prestémosle atención, pues, a esta situación tan grave que se nos está presentando. Vean ustedes lo que el maestro pues nos dice, dejar de crear yoes es indispensable y eso es posible únicamente digiriendo las impresiones. Y luego nos dice, ¿cómo digerirlas? Oiga la pregunta, ¿cómo digerir las impresiones? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Oigan los interrogantes y los vuelvo a repetir. Es indispensable dejar de crear nuevos yoes y eso es posible únicamente digiriendo las impresiones. ¿Cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible esto? Y el maestro dice, sí es posible. Y luego dice, ¿cómo? Mediante la conciencia, mediante la conciencia. Aquí cuando hablamos de que mediante la conciencia, la mayoría de nosotros entonces empieza a especular que va a trabajar con la conciencia. Pero resulta que los estudiantes en general ni siquiera tenemos ubicado qué es la conciencia. Sabemos que la conciencia está en el ser o qué es el ser, pero la pregunta es, nosotros sabemos que respiramos porque tenemos la nariz y por ahí absorbemos el aire, que recibimos los alimentos porque tenemos la boca y por allí ingresan. Vean ustedes. Y que tenemos ya, porque nos dio el maestro información, las impresiones que precisamente son el resultado muy preciso de no poder nosotros ser capaces de digerir esas impresiones y transformarlas. Entonces, por eso el maestro nos dice que es indispensable no crear más yoes, y eso es posible únicamente digiriendo las impresiones. ¿Cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible esto? Dice, sí, es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Y luego nos dice, si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, oigan bien ustedes, si interponemos entre las impresiones, óigase bien, y la mente eso que se llama conciencia, bueno, si nosotros pudiésemos ver nuestro cuerpo, nuestra psiquis, pues decir, a ver, yo la coloco aquí, voy a colocar aquí la conciencia para que ella transforme estas impresiones y no deje que se vuelvan agregados psicológicos o que alimenten los yoes psicológicos. Miren ustedes lo importante que es este proceso. Si fuésemos capaces de hacer eso en forma evidente, en forma vivencial, pues yo creo que avanzaríamos a pasos agigantados en el proceso de la disolución del ego, o por lo menos le quitaríamos al cuerpo psíquico el estarlo saturando de más agregados. Los cerebros están llenos de agregados, el pensante, el sintiente y el actuante. Y fuera de eso le estamos metiendo más agregados. Hay un sobrecupo, hay una superpoblación.
en los tres cerebros, en el pensante, en el sintiente y en el actuante, motor, instintivo, sexual. Analicemos pues esto, hermanos, con la calma del caso, tengamos un poco de paciencia y de cuando en cuando, ojalá de momento en momento, nos pongamos a analizar cuántos yoes más hemos creado en el día de hoy, por ejemplo. Valdría la pena que ustedes en el día de hoy, en esta noche, antes de dormirse, hicieran un balance y se pusieran a analizar, oiga, ¿cuántos agregados he creado yo en el día de hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos agregados? Y eso sí sé que sería interesante. ¿Y cómo hago para saber eso? Sencillo. Si usted no fue capaz de transformar las impresiones y si usted en la retrospección se va dando cuenta que tuvo un momento de ira, que tuvo momentos de lujuria, que tuvo momentos de codicia, que tuvo momentos de orgullo, que tuvo momentos de pereza, que tuvo momentos de mentiras, que tuvo momentos de miedo, que tuvo momentos de orgullo, en fin, todos esos elementos que fueron haciendo un desfile por sus tres cerebros, no hicieron otra cosa que acumular usted agregados psicológicos y darles vida a nuevos yoes o alimentar a los yoes que ya están bien gordos. Esa es la triste realidad. Entonces observemos con cuidado esto que voy a leer aquí otra vez y que ustedes deben quedar atentos. Después de la parte que nos explicó que el maestro nos dice lo siguiente, dejar de crear yoes es indispensable. Y eso es posible únicamente digiriendo las impresiones. Oigan la condición. Hay que digerir las impresiones. Hoy estaba yo en cierto sitio haciendo unas reclamaciones y obviamente al estar rodeado en la gran mayoría de damas, porque si hubiera hombres pues es poco lo que uno se preocupa, pero ese yo de la lujuria se alborota cuando la vista o el oído o el gusto o si es el tacto puede uno identificar al sexo opuesto. Y ahí es donde se tiene uno que batir de cuerpo entero contra estos demonios. Es increíble, es increíble. Y entre más uno trabaja este demonio de la lujuria, más se le alborota y se le viene encima con todas las fuerzas. Ah, con que usted me quiere acabar, pues yo voy a acabar primero con usted, le dice ese demonio a uno. Y empieza la rotonda de cosas, como se dice popularmente. Dice el maestro, ¿cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible esto? Y el maestro dice, sí, es posible. ¿Cómo? Se pregunta. Dice, mediante la conciencia. Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se disuelven. Oiga, qué interesante. Se disuelven. Claro, si yo no de alerta percepción, viviendo el momento, el instante, el aquí y el ahora, sin olvidarme de mí mismo ni de mi propio ser, pues yo puedo transformar esas impresiones. Aquí ahora estoy hablando para ustedes y de pronto me aparece un elemento que quiere ocupar mi pensamiento y me dice, bueno, qué bueno sería que ya usted pudiera terminar ya esa cátedra. Y entonces yo me doy cuenta que es un agregado que está surgiendo ahí y que se viene como una impresión. Y al venirse como una impresión, pues hombre, uno se queda abismado al ver ese proceso, al analizarlo. Dice, oiga, no solamente estoy aquí hablando de una cátedra muy interesante sobre la digestión de las impresiones, sino que en el mismo momento que estoy hablando, estoy siendo víctima de lo que el maestro nos dice cuando estos agregados atacan, cuando estos elementos
porque el agregado ataca, como bien sabemos nosotros, a través de los mensajes. Y ahí se forma todo el proceso hasta que llega la impresión. Y entonces la impresión, al no poderla digerir, se va a convertir en un nuevo agregado o por lo menos en un buen alimento, un buen gran bocado para cualquier ego que esté atento a recibir ese tipo de impresiones. Por eso el maestro dice que si es posible transformarlas, siempre y cuando seamos capaces de interponer entre la mente y las impresiones la conciencia. Y si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se disuelven. Qué interesante. O sea, aquí valdría la pena detenernos un poco para que los estudiantes analicen primero qué es la conciencia o cómo es que yo identifico la conciencia para hacer este trabajo de la digestión de las impresiones. Porque decir que coloco la conciencia entre la mente y las impresiones, pues no es difícil y eso lo entiende cualquiera. Pero a ver, diga usted, ahora que me está escuchando, ¿dónde está, dónde toma usted ese elemento conciencia para llevarlo y colocarlo ahí en medio de la mente y las impresiones? Ahí está el asunto. Ah, no, pues, ¿qué es la conciencia? Ay, ¿qué es la conciencia? Pues la conciencia es estar en alerta aquí y ahora de todo eso. Eso es cierto. Pero eso es un proceso que es gradual. Es un proceso gradual. Y yo tengo que saber cómo es que lo voy a manejar. Porque si yo no aprendo eso, entonces a mí la impresión sigue derecho y yo no la puedo digerir ni mucho menos transformar. En un libro, en algunos libros de didáctica del autoconocimiento, el maestro hizo como hacer un esquema, una pequeño dibujo gráfica, donde el maestro explica ahí o señala con flechas cómo la impresión llega y en vez de tomar el camino hacia la conciencia, toma el camino hacia la personalidad. Y esta personalidad, que es una mala secretaria, la envía ya a los lugares equivocados. No la envía al lugar que debe enviarla. Entonces, fíjense ahí en esa gráfica, podríamos perfectamente establecer ese criterio. Entonces, aquí tenemos que valernos de las herramientas que el maestro nos da. El maestro, nosotros en nuestra institución CONDIAF, hemos creado la Escuela Psicológica Samaeliana y y le hemos establecido una ruta. Y esa ruta tiene, dijéramos, cuatro aspectos, que son primero la información, que a la vez se divide en teoría y práctica. Luego tenemos el trabajo psicológico, luego la transformación y finalmente la muerte del ego, la muerte psicológica. Cuando hacemos esa información, es esto que estamos haciendo aquí ahora. La información es teoría y también es práctica. Si yo tengo solamente como información la teoría y no tengo la práctica, pues me falta la mitad, el 100%. Entonces tengo que tener el conocimiento para poder aplicar la práctica, y la práctica la debo hacer con herramientas, y las herramientas el maestro nos las entrega. Lo que pasa es que nosotros las hemos dejado por ahí en el cuarto de Don Alejo, porque lo que queremos es que nos den más y más y más, y que nos entreguen todo facilito para yo no tenga sino que aplicar y se acabó. No queremos hacer el esfuerzo de estudiar ni entender el proceso. Queremos que todo se nos dé ya y a la carrerita, lo más pronto posible. Y de esa manera no podemos nosotros funcionar si no tenemos la capacidad de manejar este proceso como tiene que ser. Entonces, fíjense en lo que me he detenido para que ustedes analicen eso y ojalá podamos en estas cátedras que los hermanos, valiéndose de su propio chat, escriban cualquier pregunta que quieran hacer al respecto, la podremos responder. Si no la respondemos en esta cátedra,
la podemos responder en las próximas cátedras. Entonces ya sabemos que hay que interponer, para poder digerir las impresiones, tenemos que interponer la conciencia entre las impresiones y la mente. Pero aquí viene otra aclaración. ¿Cuál mente? ¿Dónde está la mente? Las personas creen que la mente es simplemente el cerebro intelectual. Y resulta que no, porque los egos habitan en los tres cerebros, donde hay sustancia mental. Y ellos se expresan y pueden tomar forma con la sustancia mental. Eso lo explica el maestro en una de sus cátedras. El manas está a disposición de los agregados para ellos tomar la forma semietérica que tienen, semidensa que tienen. Entonces, fíjense, una vez colocado esa conciencia entre las impresiones y la mente, pues se puede lograr transformar, o mejor, se puede lograr la impresión, que sea transformada mediante la digestión de esas impresiones. Las impresiones son en sí mismas hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado. Óigase bien, claro, ese hidrógeno es demasiado pesado, pero observen ustedes que siendo las impresiones alimento, la sustancia que contienen esas impresiones no son otra cosa que el hidrógeno 48, que es una energía, como bien dice el maestro, pesada. Y miren lo interesante de esto. Las impresiones son en sí mismas hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado. Y digeridas por medio de la conciencia, se transforman en hidrógeno 24. Vean ustedes lo que ocurre cuando somos capaces de hacer la digestión y la transformación de esas impresiones. Estas se vuelven hidrógeno 24. O sea, de hecho, de tajo, las transformamos en hidrógeno 24. Vean ustedes. Ese hidrógeno, dice, en hidrógeno 24 que sirve para nutrir al cuerpo astral. Escuchen, para nutrir el cuerpo astral, no para crear el cuerpo astral, para nutrirlo. Ahí ven ustedes la diferencia entre crear los cuerpos existenciales del ser y nutrir los cuerpos. Entonces el hidrógeno 24 es el nutrimiento del cuerpo astral. Ese hidrógeno 24 a su vez puede transformarse en hidrógeno 12 para nutrir el mental. Vean ya en dónde va ese hidrógeno tan pesado, como ya mediante esa digestión y esa transformación de esas impresiones, de ese hidrógeno 48, se ha reducido a hidrógeno 12 y nutre el cuerpo mental, el hidrógeno 12. Siendo pues el hidrógeno una sustancia, ¿no? Y por último, el mental digerido se transforma en 6, hidrógeno 6, con el que se nutre el cuerpo causal. Qué interesante cómo el maestro nos explica cuáles son los alimentos de los cuerpos, el astral, el mental y el causal, y obviamente el físico. Cuando purificamos ese hidrógeno 48, el cuerpo físico recibe ese hidrógeno ya digerido y empieza el cuerpo físico a limpiarse, a purificarse, capaz de transformarlo en hidrógeno 24, que lo necesita el cuerpo astral. Y luego el astral lo transforma en hidrógeno 6 para que alimente el cuerpo causal. O sea, 24 el astral, 12 el mental y 6 el causal. Qué interesante esto que nos enseña aquí el maestro. Así pues que ahí vamos viendo las cosas como son. Más vale pues digerir las impresiones con el propósito de transformar el hidrógeno 48 en alimento para los cuerpos existenciales superiores del ser. Qué interesante este dato, que ojalá todos ustedes lo tomen en cuenta. Fíjense que nosotros estamos preocupados
por alimentarnos y comer para nutrir el cuerpo físico. Estamos interesados en respirar un buen aire para que nuestro cuerpo físico se mantenga en buena forma, pulmones, corazón, sangre, etcétera. Pero qué poquito sabemos del alimento de las impresiones, y no solamente qué poquito sabemos, sino que ignoramos por completo que estas impresiones son el hidrógeno 48 y que ese hidrógeno, siendo tan pesado, se puede digerir y transformarlo. Ahora más adelante en otra cátedra que se llama la transformación vamos a ver ese proceso. Ahora estamos viendo la digestión de esas impresiones. Entonces tomen en cuenta, estimados hermanos, lo interesante que resulta esto. Voy a volver a leerles esta parte porque me parece importante que la volvamos a ratificar. Dice el maestro que dejar de crear yoes es indispensable. Y eso es posible únicamente digiriendo las impresiones. ¿Cómo digerirlas? ¿De qué manera? Dice el maestro. ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible esto? Y él dice, sí, es posible. ¿Cómo? Y luego nos dice, mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se disuelven, óigase bien, se disuelven. ¿Para qué se disuelven? Para que dejen de ser tan pesadas y entonces así se puedan transformar en elemento de alimento para los cuerpos existenciales superiores del ser. Y cuando se hace, vean ustedes, y cuando se hace esa digestión, que es del hidrógeno 48, que es un hidrógeno muy pesado, y que digeridas, oiga, escuchen bien, digeridas, óigase bien, y que digeridas, esto es importante, y digeridas por medio de la conciencia, digeridas por medio de la conciencia. Aquí podíamos quedarnos en una cátedra muy interesante explicando qué es eso de la digestión por medio de la conciencia, la digestión de ese hidrógeno 48. Qué cosa tan interesante. A mí me sorprende mucho cómo el maestro nos entregó tanta enseñanza por Dios. Y hoy ver uno cómo los hermanos están afanados por estudiar dizque, la cábala judía, por estudiar la antropología, por estudiar, bueno, tantas cosas, la cosmovisión, la antropogénesis. Y yo me pregunto, oiga, cuando yo me muera, me van a preguntar allá los señores de la ley por la antropogénesis. Bien, hermanos, hemos llegado pues al final de la cátedra y agradecemos infinitamente a los hermanos Wilmar Alarcón y Lady Cadena que nos ayudan en este proceso y los invitamos a continuar el próximo domingo con esta cátedra. Mañana tenemos cátedra también a las 7 y el sábado tenemos cátedra también. Muchísimas gracias a todos y paz inverencial.